Muy buenas noches a todos. Soy el arquitecto Abraham Cota Paredes y este es mi primer podcast. Y por esta primera edición, vamos a leerles un cuento del Llano en Llamas de Juan Rulfo. Juan Rulfo para mí es el equivalente a Luis Barragán en la arquitectura. Es un escritor muy sencillo que tiene la capacidad de transportarnos a otra época, a otro tiempo. Barragán es sencillez traducida en muros y en techos, y Juan Rulfo es sencillez traducido en letras y en historias. Vamos a leer, nos han dado la tierra. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí hay algo, hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: son como las 4 de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Yo los cuento. 2 adelante, 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo: somos 4. Hace rato, como eso de las 11, éramos 20 y tantos. Pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino dice: puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Y pensamos: puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí, y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera, y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las cosas, por eso a nadie le da por platicar. Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más. No llueve. Ahora sí se mira el cielo, se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros, y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve, Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. Se me ocurre eso. De haber llovido quizás se me ocurrieran otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho no vi llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover. No, el llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos ni pájaros, no hay nada, a no ser unos cuantos huizaches, trespeleques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas. A no ser eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros, los 4 a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo a toda hora con la 30 amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de no tener todos aquellos caballos que teníamos. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros, y luego que sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, ¿Por qué a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos? Nos dijeron: del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos: ¿el llano?
Sí, el llano, todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río, del río para allá, por Las Vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena, no este duro pellejo de vaca que se llama el llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros, nos puso los papeles en la mano y nos dijo: no se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. Es que el llano, señor delegado, son miles y miles de yuntas, pero no hay agua, ni siquiera para hacer un buche hay agua. ¿Y el temporal? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. Pero señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla, y ni así, y ni aún así es positivo que nazca nada, ni maíz ni nada nacerá. Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora váyanse, es al latifundio al que tienen que atacar, no al gobierno que les da la tierra. Espérenos usted, señor delegado, nosotros no hemos dicho nada contra el centro, todo es contra el llano, no se puede contra lo que no se puede. Eso es lo que hemos dicho, espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos. Pero él no nos quiso oír. Así nos han dado esta tierra, y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo, para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí, ni sopilotes. Uno los ve allá cada y cuando, muy arriba, volando a la carrera, tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. Melitón dice: esta es la tierra que nos han dado. Faustino dice: ¿qué? Yo no digo nada, yo pienso. Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así, el calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantitita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos. Melitón vuelve a decir: servirá de algo, servirá aunque sea para correr yeguas. ¿Cuáles yeguas?, le pregunta Esteban. Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Ahora que habla me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo y debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. Sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto: oye, Esteban, ¿dónde pepenaste esa gallina? Es la mía, dice él. ¿No la traías antes? ¿Dónde la mercaste, No la merqué, es la gallina de mi corral. Entonces te la trajiste de bastimento, ¿no? No, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y nadie para que le diera de comer, por eso me la traje. Siempre que salgo lejos cargo con ella. Allí escondida se te va a ahogar, mejor sácala al aire. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente debajo de su boca. Luego dice: estamos llegando al derrumbadero. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. Se ve que va agarrado de la gallina por las patas y la sangolotea cada rato para no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si fuera un atajo de mulas lo que bajara por allí, pero nos gusta llenarnos de polvo. Nos gusta. Después de venir durante 11 horas pisando la dureza del llano, nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan parvadas de chachalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta. Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros, y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. Esteban ha vuelto a abrazar a la gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Le desata las patas para desentumecerla y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepezmequites. Por aquí arriendo yo, nos dice Esteban. Nosotros seguimos adelante. Más adentro del pueblo, la tierra que nos han dado está allá arriba. Fin. Si se fijan,
la capacidad que tiene Juan Rulfo, les digo, para narrar una historia y realmente sentirnos que vamos caminando, sintiendo la tierra dura debajo de nosotros, sintiendo el calor, volteando hacia arriba y no viendo nada más que el cielo azul quemando nuestras cabezas. Vamos a leer algo más, jóvenes. La Cuesta de las Comadres. Los difuntos torricos siempre fueron buenos amigos míos. Tal vez en Zapotlán no los quisieran, pero lo que es de mí siempre fueron buenos amigos, hasta tantito antes de morirse. Ahora, eso de que no los quisieran en Zapotlán no tenía ninguna importancia, porque tampoco a mí me querían allí, y tengo entendido que a nadie de los que vivíamos en la Cuesta de las Comadres nos pudieron ver con buenos ojos los de Zapotlán. Esto era desde viejos tiempos. Por otra parte, en la Cuesta de las Comadres, los torricos no la llevaban bien con todo mundo. Seguido había desavenencias. Y si no es mucho decir, ellos eran allí los dueños de la tierra y de las casas que estaban encima de la tierra, con todo y que, cuando el reparto, la mayor parte de la Cuesta de las Comadres nos había tocado por igual a los 60 que allí vivíamos, y a ellos, a los torricos, nada más que un pedazo de monte con una mezcalera nada más, pero donde estaban desperdigadas casi todas las casas. A pesar de eso, la Cuesta de las Comadres era de los torricos. El cuamil que yo trabajaba era también de ellos, de Odilón y Remigo Torrico, y la 250 de lomas verdes que se veían allá abajo eran juntamente de ellos. No había por qué averiguar nada, todo mundo sabía que así era. Sin embargo, de aquellos días a esta parte, la Cuesta de las Comadres se había ido deshabitando. De tiempo en tiempo alguien se iba, atravesaba el guardaganado donde está el palo alto y desaparecía entre los encinos y no volvía a aparecer ya nunca. Se iban, eso era todo. Y yo también hubiera ido de buena gana a asomarme a ver que había tan atrás del monte que no dejaba volver a nadie. Y yo también hubiera ido de buena gana a asomarme a ver qué había tan atrás del monte que no dejaba volver a nadie. Pero me gustaba el terrenito de la cuesta, y además era buen amigo de los torricos. El cuamil donde yo sembraba todos los años, un tantito de maíz para tener elotes y el otro tantito de frijol, quedaba por el lado de arriba, allí donde la ladera baja hasta esa barranca que le dicen Cabeza del Toro. El lugar no era feo, pero la tierra se hacía pegajosa desde que comenzaba a llover, y luego había un desparramadero de piedras duras y filosas como troncones que parecían crecer con el tiempo. Sin embargo, el maíz se pegaba bien, y los elotes que allí se daban eran muy dulces. Los torricos, que para todo lo que se comía necesitaban la sal de tequesquite, para mis elotes no. Nunca buscaron ni hablaron de echarle tequesquite a mis elotes, que eran de los que se daban en Cabeza del Toro. Y con todo y eso, y con todo y que las lomas verdes de allá abajo eran mejores, la gente se fue acabando. No se iban para el lado de Zapotlán, sino para este otro rumbo, por donde llega a cada rato ese viento lleno del olor de los encinos y del ruido del monte. Se iban callados la boca sin decir nada ni pelearse con nadie. Es seguro que les sobraban ganas de pelearse con los torricos para desquitarse de todo el mal que les habían hecho, pero no tuvieron ánimos. Seguro eso pasó. La cosa es que todavía después de que murieron los torricos nadie volvió más por aquí. Yo estuve esperando, pero nadie regresó. Primero les cuidé sus casas, remendé los techos y les puse ramas a los agujeros de sus paredes, pero viendo que tardaban en regresar, las dejé por la paz. Los únicos que no dejaron nunca de venir fueron los aguaceros de mediados de año, y esos ventarrones que soplan en febrero y que le vuelan a uno la cobija a cada rato. De vez en cuando, también venían los cuervos volando muy bajito y graznando fuerte como si creyeran estar en algún lugar deshabitado. Así siguieron las cosas todavía después de que se murieron los torricos. Antes, desde aquí, sentado donde ahora estoy, se veía claramente Zapotlán. En cualquier hora del día y de la noche podía verse la manchita blanca de Zapotlán allá lejos, pero ahora las jarillas han crecido muy tupido y por más que el aire las mueve de un lado para otro no dejan ver nada de nada. Me acuerdo de antes, cuando los torricos venían a sentarse aquí también y se estaban acuclillados horas y horas hasta el oscurecer, mirando para allá sin cansarse, como si el lugar les sacudiera sus pensamientos o el mitote de ir a pasearse a Zapotlán. Solo después supe que no pensaban en eso.
únicamente se ponían a ver el camino. Aquel ancho callejón arenoso que se podía seguir con la mirada desde el comienzo hasta que se perdía entre los ocotes del cerro de la media luna. Yo nunca conocí a nadie que tuviera un alcance de vista como el de Remigio Torrico. Era tuerto, pero el ojo negro y medio cerrado que le quedaba parecía acercar tanto las cosas que casi las traía junto a sus manos. Y de allí, a saber qué bulbos se movían por el camino, no había ninguna diferencia. Así, cuando su ojo se sentía a gusto, teniendo en quien recargar la mirada, los dos se levantaban de su divisadero y desaparecían de la cuesta de las comadres por algún tiempo. Eran los días en que todo se ponía de otro modo, aquí entre nosotros. La gente sacaba de las cuevas del monte sus animalitos y los traía a amarrar en sus corrales. Entonces se sabía que había borregos y guajolotes, y era fácil ver cuántos montones de maíz y de calabazas amarillas amanecían asoleándose en los patios. El viento que atravesaba los cerros era más frío que otras veces, pero no se sabía por qué. Todos allí decían que hacía muy buen tiempo, y uno en la madrugada que cantaban los gallos como en cualquier lugar tranquilo, y aquello parecía como si siempre hubiera habido paz en la cuesta de las comadres. Luego volvían los torricos, avisaban que venían desde antes que llegaran, porque sus perros salían a la carrera y no paraban de ladrar hasta encontrarlos, y nada más por los ladridos todos calculaban la distancia y el rumbo por donde irían a llegar. Entonces la gente se apuraba a esconder otra vez sus cosas. Siempre fue así el miedo que traían los difuntos torricos cada vez que regresaban a la cuesta de las comadres. Pero yo nunca llegué a tenerles miedo. Era buen amigo de los dos y a veces hubiera querido ser un poco menos viejo para meterme en los trabajos en que ellos andaban. Sin embargo, ya no servía yo para mucho. Me di cuenta aquella noche en que les ayudé a robar un arriero. Me di cuenta de que me faltaba algo. Como que la vida que yo tenía estaba muy desperdiciada y no aguantaba más estirones. De eso me di cuenta. Fue como a mediados de las aguas cuando los torricos me convidaron para que les ayudara a traer unos tercios de azúcar. Yo iba un poco asustado. Primero, porque estaba cayendo una tormenta de esas en que el agua parece escarbarle a uno por debajo de los pies. Después, porque no sabía dónde iba. De cualquier modo, allí vi yo la señal de que no estaba hecho ya para andar en andanzas. Los torricos me dijeron que no estaba lejos el lugar a donde íbamos. Es cosa de un cuarto de hora, estamos allá, me dijeron. Pero cuando alcanzamos el camino de la media luna comenzó a oscurecer, y cuando llegamos a donde estaba el arriero era ya alta la noche. El arriero no se paró a ver quién venía. Seguramente estaba esperando a los torricos y por eso no le llamó la atención vernos llegar. Eso pensé. Pero de todo el rato que trajinamos de aquí para allá con los tercios de azúcar, el arriero se estuvo quieto, agazapado entre el zacatal. Entonces le dije a esos los torricos, les dije, ese que está allí tirado parece estar muerto o algo por el estilo. No, nada más ha de estar dormido, me dijeron ellos. Lo dejamos aquí cuidando, pero se ha de haber cansado de esperar y se durmió. Yo fui y le di una patada en las costillas para que despertara, pero el hombre siguió igual de tirante. Está bien muerto, les volví a decir. No, no te creas, nomás está tantito atarantado porque Odilon le dio con un leñazo en la cabeza, pero después se levantará. Ya verás que en cuanto salga el sol y sienta el calorcito, se levantará muy aprisa y se irá enseguida para su casa. ¡Agárrate ese tercio de allí, vámonos! Fue todo lo que me dijeron. Ya por último le di una última patada al muertito y sonó igual que si se le hubiera dado a un tronco seco. Luego me eché la carga al hombro y me vine para adelante. Los torricos me venían siguiendo. Los oí que cantaban durante largo rato hasta que amaneció. Cuando amaneció dejé de oírlos. Ese aire que sopla tantito antes de la madrugada se llevó los gritos de su canción y ya no pude saber si me seguían, hasta que oí pasar por todos lados los ladridos encarrerados de sus perros. De ese modo fue como supe qué cosas iban a espiar todas las tardes los torricos, sentados junto a mi casa de la cuesta de las comadres. Por aquí escribí abajo. Uno vive asumiendo que no lo entiende, pero puede que sí. Puede que la gente esté enterada de lo que uno piensa. Continúo. A Remigio Torrico yo lo maté.
Ya para entonces quedaba poca gente entre los ranchos. Primero se habían ido de uno en uno, pero los últimos casi se fueron en manada. Ganaron y se fueron, aprovechando la llegada de las heladas. En años pasados llegaron las heladas y acabaron con las siembras en una sola noche, y este año también, por eso se fueron. Creyeron seguramente que el año siguiente sería lo mismo, y parece que ya no se sintieron con ganas de seguir soportando las calamidades del tiempo todos los años y la calamidad de los torricos todo el tiempo. Así que, cuando yo maté a Remigio Torrico, ya estaban bien vacías de gente la cuesta de las Comadres y las lomas de los alrededores. Esto sucedió como en octubre. Me acuerdo que había una luna muy grande y muy llena de luz, porque yo me senté afuerita de mi casa a remendar un costal todo agujerado, aprovechando la buena luz de la luna, cuando llegó el Torrico. Ha de haber andado borracho. Se me puso enfrente y se bamboleaba de un lado para otro, tapándome y destapándome la luz que yo necesitaba de la luna. Ir ladereando no es bueno, me dijo después de mucho rato. A mí me gustan las cosas derechas, y si a ti no te gustan, ahí te lo haiga, porque yo he venido aquí a enderezarlas. Yo seguí remendando mi costal. Tenía puestos todos mis ojos en coserle los agujeros, y la aguja de arria trabaja muy bien cuando la alumbraba la luz de la luna. Seguro por eso creyó que yo no me preocupaba de lo que decía. «A ti te estoy hablando», me gritó. Ahora sí ya corajudo. «Bien sabes a lo que he venido». Me espanté un poco cuando se me acercó, y me gritó aquello casi a boca de jarro. Sin embargo, traté de verle la cara para saber de qué tamaño era su coraje, y me le quedé mirando, como preguntándole a qué había venido. Eso sirvió. Ya más calmado, se soltó diciendo que a la gente como yo había que agarrarla desprevenida. «Se me seca la boca al estarte hablando después de lo que hiciste», me dijo. «Pero era tan amigo mío, mi hermano como tú, y solo por eso vine a verte, a ver cómo sacas en claro lo de la muerte de Odilon». Yo lo oía ya muy bien. Dejé a un lado el costal y me quedé oyéndolo sin hacer otra cosa. Supe cómo me echaba a mí la culpa de haber matado a su hermano, pero no había sido yo. Me acordaba quién había sido, y yo se lo hubiera dicho, aunque parecía que él no dejaría lugar para platicarle cómo estaban las cosas. Odilon y yo llegamos a pelearnos muchas veces, siguió diciéndome. Era algo duro de entendederas, y le gustaba encararse con todos, pero no pasaba de allí. Con unos cuantos golpes se calmaba, y eso es lo que quiero saber, si te dijo algo, o te quiso quitar algo, o qué fue lo que pasó. Pudo ser que te haya querido golpear y tú lo madrugaste. Algo de eso ha de haber sucedido. Yo sacudí la cabeza para decirle que no, que yo no tenía nada que ver. «Oye», me atajó el Torrico, «Odilon llevaba ese día 14 pesos en la bolsa de la camisa. Cuando lo levanté, lo esculqué y no encontré esos 14 pesos. Luego ayer supe que te habías comprado una frazada». Y eso era cierto. Yo me había comprado una frazada. Vi que se venían muy aprisa los fríos y el gabán que yo tenía estaba ya todito hecho garras. Por eso fui a Zapotlán a conseguir una frazada. Pero para eso había vendido el par de chivos que tenía, y no fue con los 14 pesos de Odilon con lo que la compré. Él podía ver que si el costal se había llenado de agujeros, se debió a que tuve que llevarme el chivito chiquito allí metido, porque todavía no podía caminar como yo quería. Sábete de una vez por todas que pienso pagarme lo que le hicieron a Odilon, sea quien sea el que lo mató, y yo sé quién fue. Oí que me decía casi encima de mi cabeza. «¿De modo que fui yo?», le pregunté. «¿Y quién más? Odilon y yo éramos sinvergüenzas y lo que tú quieras, y no digo que no llegamos a matar a nadie, pero nunca lo hicimos por tan poco. Eso sí te lo digo a ti. La luna grande de octubre pegaba de lleno sobre el corral y mandaba hasta la pared de mi casa la sombra larga de Remigio. Lo vi que se movía en dirección de un tejocote y que agarraba el guango que yo siempre tenía recargado allí. Luego vi que regresaba con el guango en la mano. Pero al quitarse el de enfrente, la luz de la luna hizo brillar la aguja de arria que yo había clavado en el costal. Y no sé por qué, pero de pronto comencé a tener una fe muy grande en aquella aguja. Por eso, al pasar Remigio Torrico por mi lado, desensarté la aguja y sin esperar otra cosa se la hundí a él cerquita del ombligo. Se la hundí hasta donde le cupo y allí la dejé.
Luego se engarruñó como cuando le da cólico y comenzó a calambrarse hasta doblarse poco a poco sobre las corvas y quedar sentado en el suelo, todo entelerido y con el susto asomándosele por el ojo. Por un momento pareció como que se iba a enderezar para darme un machetazo con el guango, pero seguro se arrepintió o no supo ya qué hacer. Soltó el guango y volvió a engarruñarse. Nada más eso hizo. Entonces vi que se le iba entristeciendo la mirada como si comenzara a sentirse enfermo. Hacía mucho que no me tocaba ver una mirada así de triste y me entró la lástima. Por eso aproveché para sacarle la aguja de arria del ombligo y metérsela más arribita, allí donde pensé que tendría el corazón. Y sí, allí lo tenía, porque nomás dio 2 o 3 respingos como un pollo descabezado y luego se quedó quieto. Ya debía haber estado muerto cuando le dije: «Mira, Remigio, me has de dispensar, pero yo no maté a Odilon. Fueron los Alcaraces. Yo andaba por allí cuando él se murió, pero me acuerdo bien de que yo no lo maté. Fueron ellos, toda la familia entera de los Alcaraces. Se le dejaron ir encima y cuando yo me di cuenta, Odilon estaba agonizando. ¿Y sabes por qué? Comenzando porque Odilon no debía haber ido a Zapotlán. Eso tú lo sabes. Tarde o temprano tenía que pasarle algo en ese pueblo, donde había tantos que se acordaban mucho de él. Y tampoco los Alcaraces lo querían. Ni tú ni yo podemos saber qué fue a hacer él a meterse con ellos. Fue cosa de un de repente. Yo acababa de comprar mi zarape y ya iba de salida cuando tu hermano le escupió un trago de mezcal en la cara a uno de los Alcaraces. Él lo hizo por jugar. Se veía que lo había hecho por divertirse, porque los hizo reír a todos. Pero todos estaban borrachos, Odilon y los Alcaraces y todos. Y de pronto se le echaron encima, sacaron sus cuchillos y se la peñoscaron y lo aporrearon hasta no dejar de Odilon cosa que sirviera. De eso murió. Como ves, no fui yo el que lo mató. Quisiera que te dieras cabal cuenta de que yo no me entrometí para nada. Eso le dije al difunto Remigio. Ya la luna se había metido del otro lado de los encinos cuando yo regresé a la cuesta de las comadres con la canasta piscadora vacía. Antes de volverla a guardar, le di unas cuantas zambullidas en el arroyo para que se le enjuagara la sangre. Yo la iba a necesitar muy seguido y no me hubiera gustado ver la sangre de Remigio a cada rato. Me acuerdo que eso pasó allá por octubre, a la altura de las fiestas de Zapotlán. Y digo que me acuerdo que fue por esos días, porque en Zapotlán estaban quemando cohetes, mientras que por el rumbo donde tiré a Remigio se levantaba una gran parvada de sopilotes a cada tronido que daban los cohetes. De eso me acuerdo. Es fuerte, jóvenes, es fuerte, Juan Rulfo. Los cuentos, las épocas. Vamos a leer uno más y cerramos el podcast de hoy. Espero que estén disfrutándolo, espero que les esté haciendo más amena la noche, la tarde, la mañana, lo que sea que estén haciendo. Espero que lo estén haciendo con gusto y más gusto escuchando esto. Este se llama Es que somos muy pobres. Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar, y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de sus santos se la había llevado el río. El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río, y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Cuando me levanté,
La mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía, como se huele una quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas, iba subiendo poco a poco por la calle real y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen la tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta. La tambora iba y venía caminando por lo que ya era un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a algún lugar donde no les llegara la corriente. Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo, y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente esta que vemos es la más grande de todas las que ha bajado el río en muchos años. Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace más espesa y oscura y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el puente. Allí nos estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. Después nos subimos por la barranca porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal y solo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran y como que quieren decir algo, pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. Allí fue donde supimos que el río se había llevado a la Serpentina, la vaca esa que era de mi hermana Tacha, porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños y que tenía una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos. No acabo de saber por qué se le ocurriría a la Serpentina pasar el río este, cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía de diario. La Serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para dejarse matar así nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del corral, porque si no, de su cuenta, allí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen. Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar, pero al volverse se encontró entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que le ayudaran. Bramó como solo Dios sabe cómo. Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba al río y si no había visto también al becerrito que andaba con ella, pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Solo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba muy cerquita de donde él estaba y que allí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos ni las patas ni ninguna señal de la vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles con todo y raíces y él estaba muy ocupado en sacar leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos lo que arrastraba. Nomás por eso no sabemos si el becerro está vivo o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos. La apuración que tienen en mi casa es lo que puede suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada, porque mi papá con muchos trabajos había conseguido a la Serpentina, desde que era una vaquilla, para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy retobadas. Desde chiquitas ya eran rezongonas y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos cuando las llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta de día, iban a cada rato por agua al río y a veces, cuando uno menos se lo esperaba, allí estaban en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una con un hombre trepado encima. Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo, pero más tarde ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera para la calle.
Ellas se fueron para Ayutla, no sé para dónde, pero allá andan de pirujas. Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la Tacha, que no quiere vaya a resultar como sus otras 2 hermanas, al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno, que la pueda querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se le hiciera el ánimo de casarse con ella, solo por llevarse también aquella vaca tan bonita. La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre, porque si así fue, mi hermana Tacha está tantitito, así de retirado de hacerse piruja, y mamá no quiere. Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todas fueron criadas en el temor de Dios y eran muy obedientes y no le cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. ¿Quién sabe de dónde les vendría ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo? Ella no se acuerda, le da vuelta a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo mal o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda, y cada vez que piensa en ellas llora y dice que Dios las ampare a las 2. Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la Tacha, que va como palo de ocote, crece y crece, y que ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus hermanas, puntiagudos y altos y medio alborotados para llamar la atención. Sí, dice, le llenarán los ojos a cualquiera donde quiera que la vean, y acabará mal, como que estoy viendo que acabará mal. Esa es la mortificación de mi papá, y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí, a mi lado, con su vestido color rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende, llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita. Y mientras la creciente sigue subiendo, el sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha, y los 2 pechitos de ella se mueven de arriba abajo sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición. ¡Qué cosas! Jóvenes, está bien, voy a leer otro más solamente porque me está gustando mucho esto. Espero que ustedes también. Juan Rulfo es increíble. Vamos a transportarnos otra vez. Conviértanse, jóvenes. Métanse en esto. Voy a tratar de leerlo con más precisión para tratar de sumergirlos, de hacer esa inmersión en este mundo. Este se llama El Hombre. Los pies del hombre se hundieron en la arena dejando una huella sin forma, como si fuera la pezuña de algún animal. Treparon sobre las piedras, engarruñándose al sentir la inclinación de la subida. Luego caminaron hacia arriba, buscando el horizonte. Pies planos, dijo el que lo seguía, y un dedo de menos. Le falta el dedo gordo en el pie izquierdo. No abundan fulanos con estas señas, así que será fácil. La vereda subía entre hierbas llena de espinas y de malas mujeres. Parecía un camino de hormigas de tan angosto. Subía sin rodeos hacia el cielo. Se perdía allá y luego volvía a aparecer más lejos bajo un cielo más lejano. Los pies siguieron la vereda sin desviarse. El hombre caminaba apoyándose en los callos de sus talones, raspando las piedras con las uñas de sus pies, rasguñándose los brazos, deteniéndose en cada horizonte para medir su fin. No el mío, sino el de él, dijo, y volvió la cabeza para ver quién había hablado. Ni una gota de aire, solo el eco de su ruido entre las ramas rotas, desvanecido a fuerza de ir a tientas, calculando sus pasos, aguantando hasta la respiración. Voy a lo que voy, volvió a decir, y supo que era él el que hablaba. Subió por aquí, rastrillando el monte, dijo el que lo perseguía. Cortó las ramas con un machete. Se conoce que lo arrastraba el ansia.
y el ansia deja huella siempre. Eso lo perderá. Comenzó a perder el ánimo cuando las horas se alargaron y detrás de un horizonte estaba otro y el cerro por donde subía no terminaba. Sacó el machete y cortó las ramas duras como raíces y tronchó la hierba desde la raíz. Mascó un gargajo mugroso y lo arrojó a la tierra con coraje. Se chupó los dientes y volvió a escupir. El cielo estaba tranquilo allá arriba, quieto, trasluciendo sus nubes entre la silueta de los palos guajes sin hojas. Era ese tiempo irroñoso de espinas y de espigas secas y silvestres. Golpeaba con ansia los matojos con el machete. Se amellerá con este trabajito, más te vale dejar en paz las cosas. Oyó allá atrás su propia voz. Lo señaló su propio coraje, dijo el perseguidor. Él ha dicho quién es. Ahora solo falta saber dónde está. Terminaré de subir por donde subió, después bajaré por donde bajó, rastreándolo hasta cansarlo, y donde yo me detenga, allí estará. Se arrodillará y me pedirá perdón, y yo le dejaré ir un balazo en la nuca. Eso sucederá cuando yo te encuentre. Llegó al final, solo el puro cielo, cenizo, medio quemado por la nublazón de la noche. La tierra se había caído para el otro lado. Miró la casa enfrente de él, de la que salía el último humo del rescoldo. Se enterró en la tierra blanda, recién removida. Tocó la puerta sin querer, con el mango del machete. Un perro llegó y le lamió las rodillas. Otro más corrió a su alrededor moviendo la cola. Entonces empujó la puerta solo cerrada a la noche. El que lo perseguía dijo: hizo un buen trabajo, ni siquiera los despertó. Debió llegar a eso de la 1, cuando el sueño es más pesado, cuando comienzan los sueños, después del descansen en paz, cuando se suelta la vida en manos de la noche y cuando el cansancio del cuerpo raspa las cuerdas de la desconfianza y las rompe. No debí matarlos a todos, dijo el hombre, al menos no a todos. Eso fue lo que dijo. La madrugada estaba gris, llena de aire frío. Bajó hacia el otro lado resbalándose por el zacatal. Soltó el machete que llevaba todavía apretado en la mano cuando el frío le entumeció las manos. Lo dejó allí. Lo vio brillar como un pedazo de culebra sin vida, entre las espigas secas. El hombre bajó buscando el río, abriéndose una nueva brecha entre el monte. Muy abajo el río corre mollendo sus aguas entre sabinos florecidos, meciendo su espesa corriente en silencio. Camina y da vueltas sobre sí mismo. Va y viene como una serpentina enroscada sobre la tierra verde. No hace ruido. Uno podría dormir allí, junto a él, y alguien oiría la respiración de uno, pero no la del río. La hiedra baja desde los altos sabinos y se hunde en el agua. Junta sus manos y forma telarañas que el río no deshace en ningún tiempo. El hombre encontró la línea del río por el color amarillo de los sabinos. No lo oía, solo lo veía retorcerse bajo las sombras. Vio venir las chachalacas. La tarde anterior se habían ido siguiendo al sol, volando emparvadas detrás de la luz. Ahora el sol estaba por salir y ellas regresaban de nuevo. Se persignó hasta 3 veces. Discúlpenme, les dijo, y comenzó su tarea. Cuando llegó al tercero, le salían chorretes de lágrimas, o tal vez era el sudor. Cuesta trabajo matar. El cuero es correoso. Se defiende aunque se haga la resignación. Y el machete estaba mellado. Ustedes me han de perdonar, volvió a decirles. Se sentó en la arena de la playa. Eso dijo el que lo perseguía. Se sentó aquí y no se movió por un largo rato. Esperó a que despejaran las nubes, pero el sol no salió ese día, ni al siguiente, me acuerdo. Fue el domingo aquel en que se me murió el recién nacido y fuimos a enterrarlo. No teníamos tristeza, solo tengo memoria de que el cielo estaba gris y de que las flores que llevamos estaban desteñidas y marchitas, como si sintieran la falta del sol. El hombre ese se quedó aquí, esperando. Allí estaban sus huellas, el nido que hizo junto a los matorrales, el calor de su cuerpo abriendo un pozo en la tierra húmeda. No debía haberme salido de la vereda, pensó el hombre. Por allá ya hubiera llegado, pero es peligroso caminar por donde todos caminan, sobre todo llevando este peso que yo llevo. Este peso se ha de ver por cualquier ojo que me mire, se ha de ver como si fuera una hinchazón rara. Yo así lo siento. Cuando sentí que me había cortado un dedo, la gente lo vio y yo no.
hasta después. Así ahora, aunque no quiera, tengo que tener alguna señal. Así lo siento, por el peso, o tal vez el esfuerzo me cansó. Luego añadió, no debí matarlos a todos. Me hubiera conformado con el que tenía que matar, pero estaba oscuro y los bultos eran iguales. Después de todo, así de a muchos les costará menos el entierro. Te cansarás primero que yo. Llegaré a donde quieres llegar antes que tú estés allí, dijo el que iba detrás de él. Me sé de memoria tus intenciones, quién eres y de dónde eres y a dónde vas. Llegaré antes que tú llegues. Este no es el lugar, dijo el hombre al ver el río. Lo cruzaré aquí y luego más allá, y quizás salga a la misma orilla. Tengo que estar al otro lado, donde no me conocen, donde nunca he estado y nadie sabe de mí. Luego caminaré derecho hasta llegar. De allí nadie me sacará nunca. Pasaron más parvadas de chachalacas graznando con gritos que ensordecían. Caminaré más abajo. Aquí el río se hace un enredijo y puede devolverme a donde no quiero regresar. Nadie te hará daño nunca, hijo. Estoy aquí para protegerte. Por eso nací antes que tú, y mis huesos se endurecieron primero que los tuyos. Oía su voz, su propia voz, saliendo despacio de su boca. La sentía sonar como una cosa falsa y sin sentido. ¿Por qué habría dicho aquello? Ahora su hijo se estaría burlando de él. O tal vez no. Tal vez esté lleno de rencor conmigo por haberlo dejado solo en nuestra última hora, porque era también la mía, era únicamente la mía. Él vino por mí. No los buscaba a ustedes, simplemente era yo el final de su viaje, la cara que él soñaba ver muerta, restregada contra el lodo, pateada y pisoteada hasta la desfiguración, igual que lo que yo hice con su hermano, pero lo hice cara a cara. José alcancía frente a él y frente a ti, y tú nomás llorabas y temblabas de miedo. Desde entonces supe quién eras y cómo vendrías a buscarme. Te esperé un mes, despierto de día y de noche, sabiendo que llegarías a rastras, escondido como una mala víbora. Y llegaste tarde. Y yo también llegué tarde. Llegué detrás de ti, me entretuvo el entierro del recién nacido. Ahora entiendo por qué se me marchitaron las flores en la mano. No debí matarlos a todos, iba pensando el hombre. No valía la pena echarme ese tercio tan pesado en mi espalda. Los muertos pesan más que los vivos, lo aplastan a uno. Debí haberles tentaleado de uno por uno hasta dar con él. Lo hubiera conocido por el bigote. Aunque estaba oscuro, hubiera sabido dónde pegarle antes que se levantara. Después de todo, así estuvo mejor. Nadie los llorará y yo viviré en paz. La cosa es encontrar el paso para irme de aquí antes que me agarre la noche. El hombre entró a la angostura del río por la tarde. El sol no había salido en todo el día, pero la luz se había borneado, volteando las sombras. Por eso supo que era después del mediodía. Estás atrapado, dijo el que iba detrás de él y que ahora estaba sentado a la orilla del río. Te has metido en un atolladero, primero haciendo tu fechoría y ahora yendo hacia los cajones, hacia tu propio cajón. No tiene caso que te siga hasta allá. Tendrás que regresar en cuanto te veas encañonado. Te esperaré aquí. Aprovecharé el tiempo para medir la puntería, para saber dónde te voy a colocar la bala. Tengo paciencia y tú no la tienes. Así que esa es mi ventaja. Tengo mi corazón que resbala y da vueltas en su propia sangre, y el tuyo está desbaratado, revenido y lleno de pudrición. Esa es también mi ventaja. Mañana estarás muerto, o tal vez pasado mañana, o dentro de 8 días. No importa el tiempo, tengo paciencia. El hombre vio que el río se encajonaba entre paredes altas y se detuvo. Tendré que regresar, dijo. El río en estos lugares es ancho y hondo y no tropieza con ninguna piedra. Se resbala en un cauce como de aceite espeso y sucio, y de vez en cuando se traga alguna rama en sus remolinos, sorbiéndola sin que se oiga ningún quejido. Hijo, dijo el que estaba sentado esperando, no tiene caso que te diga que aquel que te mató está muerto desde ahora. ¿Acaso yo ganaré algo con eso? La cosa es que yo no estuve contigo. ¿De qué sirve explicar nada? No estaba contigo. Eso es todo. Ni con ella, ni con él. No estaba con nadie.
porque el recién nacido no me dejó ninguna señal de recuerdo. El hombre recorrió un largo tramo arriba. En la cabeza le rebotaban burbujas de sangre. Creí que el primero iba a despertar a los demás con su estertor, por eso me di prisa. Discúlpenme la apuración, les dijo, y después sintió que el gorgoreo, aquel era igual al ronquido de la gente dormida. Por eso se puso tan en calma cuando salió la noche de afuera, al frío de aquella noche nublada. Parecía venir huyendo. Traía una porción de lodo en las ancas, que ya ni se sabía cuál era el color de sus pantalones. Lo vi desde que se zambulló en el río. Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo, sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después rebasó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío. Hacía aire y estaba nublado. Me estuve asomando desde el boquete de la cerca donde me tenía el patrón al encargo de sus borregos. Volvía y miraba a aquel hombre sin que él se maliciara que alguien lo estaba espiando. Se apalancó en sus brazos y se estuvo estirando y aflojando su humanidad, dejando orear el cuerpo para que se asecara. Luego se enjaretó la camisa y los pantalones agujereados. Vi que no traía machete ni ningún arma, solo la pura funda que le colgaba de la cintura, huérfana. Miró y remiró para todos lados y se fue, y ya iba yo a enderezarme para arriar mis borregos, cuando lo vi volver con la misma traza de desorientado. Se metió otra vez al río, en el brazo de en medio, de regreso. ¿Qué traerá este hombre?, me pregunté. Y nada, se echó de vuelta al río y la corriente se soltó sangoloteándolo como un reguilete, y hasta por poco y se ahoga. Dio muchos manotazos y por fin no pudo pasar y salió allá abajo, echando buches de agua hasta desentriparse. Volvió a hacer la operación de secarse en pelota y luego arrendó río arriba por el rumbo de donde había venido. Que me lo dieran ahorita. De saber lo que habías hecho, lo hubiera apachurrado a pedradas y ni siquiera me entraría el remordimiento. Ya lo decía yo que era un juilón, con solo verle la cara, pero no soy adivino, señor licenciado. Solo soy un cuidador de borregos y hasta si usted quiere, algo miedoso cuando da la ocasión. Aunque como usted dice, lo pude muy bien agarrar desprevenido y una pedrada bien dada en la cabeza lo hubiera dejado allí tieso. Usted ni quien se lo quite que tiene la razón. Eso que me cuenta de todas las muertes que debía y que acababa de efectuar, no me lo perdono. Me gusta matar matones, créame usted. No es la costumbre, pero se ha de sentir sabroso ayudarle a Dios a acabar con esos hijos del mal. La cosa es que no todo quedó allí. Lo vi venir de nueva cuenta al día siguiente, pero yo todavía no sabía nada, de haberlo sabido. Lo vi venir más flaco que el día antes, con los huesos afuerita del pellejo, con la camisa rasgada. No creía que fuera él. Así estaba de desconocido. Lo conocí por el arrastre de sus ojos, medio duros como que me lastimaban. Los vi beber agua y luego hacer buches como quien está enjuagándose la boca. Pero lo que pasaba era que se había tragado un buen puño de ajolotes, porque el charco donde se puso a sorber era bajito y estaba plagado de ajolotes. Debía de tener hambre. Le vi los ojos, que eran dos agujeros oscuros como de cueva. Se me arrimó y me dijo: ¿son tuyas esas borregas? Y yo le dije que no. Son de quien las parió. Eso le dije. No le hizo gracia la cosa. Ni siquiera peló el diente. Se pegó a la más jovachona de mis borregas y con sus manos como tenazas le agarró las patas y le sorbió el pezón. Hasta acá se olían los balidos del animal. Pero él no la soltaba. Seguía chupe y chupe hasta que se hastió de mamar. Con decirle que tuve que echarle criolina en las ubres para que se desinflamaran y no se le fueran a infestar los mordiscos que el hombre les había dado. ¿Dice usted que mató a todita la familia de los Urquidi? De haberlo sabido, lo atajo a puros leñazos, pero uno es ignorante. Uno vive remontado en el cerro, sin más trato que los borregos, y los borregos no saben de chismes. Y al otro día se volvió a aparecer. Al llegar yo, llegó él. Y hasta entramos en amistad. Me contó que no era de por aquí, que era de un lugar muy lejos, pero que no podía andar ya porque le fallaban las piernas. Camino y no ando nada. Se me doblan las piernas de la debilidad, y mi tierra está lejos, más allá de aquellos cerros. Me contó que se había pasado 2 días sin comer más que puros hierbajos. Eso me dijo. Dice usted que ni la piedad
que ni piedad le entró cuando mató a los familiares de los Urquidio. De haberlo sabido, se habría quedado en juicio y con la boca abierta mientras estaba bebiéndose la leche de mis borregas, pero no parecía malo. Me contaba de su mujer y de sus chamacos, y de lo lejos que estaban de él. Se sorbía los mocos al acordarse de ellos, y estaba reflaco, como trasijado. Todavía ayer se comió un pedazo de animal que se había muerto del relámpago. Parte amaneció comido de seguro por las hormigas arrieras, y la parte que quedó él la tatemó en las brasas que yo prendía para calentarme las tortillas y le dio fin. Ruñó los huesos hasta dejar los pelones. El animalito murió de enfermedad, le dije yo, pero como si ni me oyera, se lo tragó enterito. Tenía hambre. Pero dice usted que acabó con la vida de esa gente, de haberlo sabido, lo que es ser ignorante y confiado. Yo no soy más que borreguero y de ahí en más no sé nada. Con decirle que se comía mis mismas tortillas y que las embarraba en mi mismo plato. De modo que ahora que vengo a decirle lo que sé, yo salgo encubridor, pues ahora sí. Y dice usted que me va a meter en la cárcel por esconder ese individuo, ni que yo fuera el que mató a la familia esa. Yo solo vengo a decirle que allá en un charco del río está un difunto, y usted me alega que desde cuándo y cómo es y de qué modo es ese difunto. Y ahora que yo se lo digo, salgo encubridor, pues ahora sí. Créame usted, señor licenciado, que de haber sabido que era aquel hombre no me hubiera faltado el modo de hacerlo pedacito, perdedizo. Pero yo qué sabía, yo no soy adivino. Él solo me pedía de comer y me platicaba de sus muchachos chorreando de lágrimas. Y ahora se ha muerto. Yo creí que había puesto a secar sus trapos entre las paredes del río, pero era él, enterito, el que estaba allí boca abajo, con la cara metida en el agua. Primero creí que se había doblado al empinarse sobre el río y no había podido ya enderezar la cabeza, y que luego se había puesto a resollar agua, hasta que le vi la sangre coagulada que le salía por la boca y la nuca repleta de agujeros, como si lo hubieran taladreado. Yo no voy a averiguar eso, solo vengo a decirle lo que pasó, sin quitar ni poner nada. Soy borreguero y no sé de otras cosas. Jóvenes, hasta aquí vamos en el Llano en Llamas. En el siguiente podcast les leeré un par de cuentos más. Espero que les haya gustado. Espero que los haya transportado un poco al mundo de Juan Rulfo, a ese mundo oscuro, a ese mundo gris, a ese mundo mágico que no se entiende si es verdad o ficción. Ya habrá tiempo de hablar de arquitectura, ya habrá tiempo de hablar de muchas otras cosas. Estoy solo contra la noche. La tierra húmeda de Guadalajara huele fuerte. Soy Cota Paredes. Nos vemos muy pronto.